Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Listo, ya estamos aquí. Muy buenas tardes, estimados amigos que nos acompañan el día de hoy en una nueva transmisión de su ya tradicional programa La Hora PAF. Muchas gracias pues vaya al equipo que nos apoya, que nos brinda el soporte para que podamos iniciar con la charla del día de hoy, con la plática en vivo del día de hoy a través de esta plataforma de Facebook. El nombre de un servidor, Joan Valtierra, y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema pues de interés general, como todos los que tratamos de abordar aquí en nuestras pláticas aquí en la hora PAF. Vamos a abordar un tema de interés general de lo que es parte de las atribuciones con las que cuentan las autoridades fiscales, parte de las facultades, de las potestades que le otorga el legislador para el ejercicio de su, pues vaya, de su objetivo, de su objeto, de sus atribuciones, como lo es propiamente las facultades de gestión con las que cuenta la autoridad fiscal para llevar a cabo pues su finalidad, que es recaudar, que es hacer la aplicación efectiva de las disposiciones fiscales y en su caso las aduaneras. Y pues vaya, precisamente el día de hoy nos toca hablar acerca de lo que es la resolución miscelánea fiscal, que en estos días va a tomar especial relevancia derivado de que no hay una reforma fiscal sustantiva, sino que el fisco en el ejercicio fiscal 2024 pretende continuar llevar esa misma inercia respecto a de combatir la evasión, más recaudación, combatir la evasión, ver esquemas de planeación que le puedan resultar perjudiciales, prácticas perniciosas que le puedan afectar o dañar al Estado, al erario público, a la tesorería de la Federación. En razón de ello, ahorita no hay como tal una reforma fiscal sustantiva, no hay una reforma fiscal de fondo, sino que la autoridad ahorita se ha puesto a trabajar. Por ahí viene una proyección bastante elevada respecto a la recaudación que pretenden obtener en 2024 las autoridades fiscales. Por ahí está el proyecto ya de la presentación del paquete económico, la ley de ingresos de la Federación para el 2024. En razón de ello, estimados seguidores que nos acompañan el día de hoy en la hora PAF, pues vaya, toma especial relevancia hablar de la resolución miscelánea fiscal en el sentido de que estas disposiciones de carácter general le permiten a la autoridad pues llevar a cabo sus gestiones, digamos que es una especie de instructivo, de manual del cumplimiento de las obligaciones fiscales, no propiamente que obedezca a una normatividad emitida o expedida a través de un proceso legislativo, sino que es una resolución de carácter administrativo y vamos a hablar de dónde viene, quién la emite, qué es la resolución miscelánea fiscal en términos generales, cuál es su vigencia, cuál es su fundamento legal, si es obligatorio o no, porque por ahí luego se pudiera pensar y he escuchado de manera muy trillada con algunos colegas e incluso con algunos contribuyentes en el cual mencionan, bueno, es que la resolución miscelánea fiscal o la miscelánea o las reglas que da a conocer la autoridad, estas disposiciones de carácter general, no pueden más que generarme derechos y no obligaciones. Tranquilo, espérense un momento. No es propiamente que únicamente, valga la redundancia, te otorgue prerrogativas, sino que son disposiciones de carácter general que tienen un fundamento previo que hay, digamos, se le conoce como cláusulas habilitantes a la gran cantidad de porciones normativas que te remiten a las famosas disposiciones de carácter general, a las reglas de carácter general. Si ustedes consultan el Código Fiscal, alguna ley impositiva, renta, IVA, veremos en parte de su gran, en gran parte, vaya, de dichos ordenamientos, que vamos a encontrar esas porciones normativas que nos remiten a las disposiciones de carácter general de la resolución miscelánea fiscal. Y bueno, es precisamente el tema del día de hoy. Vamos a hacer unos comentarios muy breves acerca de lo que es este tema de la resolución miscelánea fiscal,
En este caso, reitero, exhorto, agradezco el exhorto, como siempre, a mi casa editorial, que para que tengamos este foro abierto a todas las personas que nos sintonizan, que nos siguen, que están aquí el día de hoy, y que vaya, que parte de nuestra labor, de nuestra tarea precisamente, y desde hace muchos años, es difundir la cultura contributiva, la cultura fiscal, y lo hemos hecho desde hace bastantes años. Ahorita yo estaba reculando un poco. Hace aproximadamente 10 años realicé mi primera transmisión de la hora PAP. 10 años aproximadamente, en otras épocas, 2013, y de verdad que me siento muy orgulloso que al día de hoy todavía me consideren para ser partícipe de continuar a través de este foro, continuar a través de este espacio, aportando un poquito, siendo un lugar en el cual nos podamos retroalimentar de manera mutua en estos temas fiscales. Ok, pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos a hablar de lo que es la resolución miscelánea fiscal. Y como su nombre lo indica, me voy a la primera pregunta del tema de la charla del día de hoy. ¿Qué es la resolución miscelánea fiscal? Y ojo, antes de continuar con esto, este foro, esta plática, las personas que nos sintonizan, que ahorita estamos en vivo en Facebook, en este momento a las 3 de la tarde con 12 minutos del 4 de octubre, si nos están sintonizando y están viendo el programa, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, lo que quieran, aquí yo los estaré leyendo en el chat de Facebook y con mucho gusto la vamos a comentar. ¿Ok? Entonces, hablamos de qué es la resolución miscelánea fiscal. Como su nombre lo indica, es una resolución de carácter administrativo. Es una resolución que en su caso tienen la obligación las autoridades fiscales federales de expedir en atención a sus facultades de gestión. ¿Para qué? Para orientar, para asistir, apoyar al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para tales efectos, pues nos tenemos que remitir al Código Tributario, al Código Fiscal de la Federación, en donde se nos indica o donde viene el fundamento legal de lo que es este documento denominado Resolución Miscelánea Fiscal. Y si nosotros visualizamos este documento, que claramente se publica, se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación, cada año, ahorita lo vamos a ir comentando, podremos ver en el encabezado del mismo, pues la fundamentación, que partimos desde la Ley Orgánica de la Administración Pública, ¿no? Entonces, en el Código Fiscal de la Federación, dentro de las facultades de gestión de dicha autoridad del Servicio de Administración Tributaria, nos remitimos al artículo 33. El artículo 33, en su fracción primera, en el inciso G, para ser mucho más puntuales, hace referencia a que las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, de sus facultades, estarán a lo siguiente. ¿Cuál es la tarea de la autoridad para con los contribuyentes, para con los gobernados, para llegar a esta mejor recaudación, a ese mejor entendimiento? Parte de la tarea del SAT no simple y sencillamente es un órgano que le llega a causar una percepción de riesgo por ahí escucho y no me gusta emplear la palabra de cierto temor, sin mencionar otra palabra, de cierto temor al incumplimiento de las obligaciones en materia fiscal, muchas veces por algunos casos mediáticos que podemos llegar a observar. Pero aquí es importante saber que la autoridad no solamente se encuentra facultada para ejecutar, no me refiero a ejecutar en el sentido de efectuar cobros o actos de fiscalización, sino la autoridad desde un inicio, desde que el contribuyente empieza a cumplir con obligaciones de forma y de fondo, obligaciones fiscales, la autoridad está para orientar, está para apoyar, está para asistir al contribuyente, al gobernado, al pagador de impuestos. Es parte de sus atribuciones precisamente para cumplir con esa finalidad, ese objeto, que es la recaudación. Digamos que el SAT es el cobrador del Estado a nivel federal.
es quien, yo lo comento de manera muy reiterada, es quien hace el trabajo sucio del Servicio de Administración Tributaria. Y en ese 33, en la fracción primera, hace mención que para el mejor cumplimiento de las facultades de esta autoridad proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando mantener oficinas, elaborar herramientas, folletería, información, explicar disposiciones fiscales a los contribuyentes en un lenguaje alejado de tecnicismos, que sea de mayor entendimiento, difundir la cultura fiscal, cultura contributiva, ser muy puntual en su caso en la información que le requiera al contribuyente, ¿no? Y parte de esas atribuciones o esas facultades de gestión, en ese artículo 33, en la fracción primera, en el inciso G, es parte de sus facultades, es parte de sus obligaciones de la autoridad fiscal, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general. Reitero, cuando nosotros veamos, observemos en una porción normativa, en un precepto legal, que se haga mención o nos remitan a disposiciones de carácter general, y ahorita les voy a citar algunos ejemplos y les voy a colocar algunos ejemplos aquí en la presentación, se entenderá que nos estamos remitiendo a estas reglas agrupadas contenidas en este documento llamado Resolución Miscelánea Fiscal. ¿Qué es la Resolución Miscelánea Fiscal, Joan? ¿Es una ley? No, no es una ley, es una resolución, ok, de carácter administrativo, expedido por un órgano de la Administración Pública Federal, en este caso por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. El Servicio de Administración Tributaria, en razón de este artículo 33, fracción primera, inciso G, se encuentra obligado a publicar anualmente esta resolución miscelánea fiscal, mejor conocidas como disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten el conocimiento por parte de los contribuyentes. Y de manera aislada se podrán publicar aquellas disposiciones cuyo efecto se limitan a periodos inferiores a un año. Las famosas modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Hay que familiarizarnos. Pareciera un tema que solamente va dirigido a cierto sector. Pareciera un tema que únicamente tenemos que enfocarnos los que nos dedicamos a esto, pero no es así. Es un tema que debe ser de interés general. ¿Por qué? Porque esta resolución miscelánea fiscal, como yo le llamo, manual de cumplimiento de obligaciones fiscales, instructivo del cumplimiento de obligaciones fiscales, pues como es de aplicación general, pues todos los contribuyentes, todos aquellos actores económicos, tanto personas físicas como morales, pues les son aplicables en ciertos casos, en concreto, varias de estas reglas contenidas en la miscelánea fiscal, como por ejemplo, inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, tramitar una firma electrónica, promover un recurso de revocación, presentar una solicitud de devolución, un aviso de compensación, cualquier trámite, la solicitud de un certificado de firma electrónica, de un certificado de sello digital, todo esto viene plasmado en un documento llamado Resolución Miscelánea Fiscal. Porque en la ley podremos encontrar el qué, la parte sustantiva. Podemos encontrar el qué, a qué me encuentro obligado, cuándo me encuentro obligado, que tengo que presentar algún aviso, que tengo que presentar alguna solicitud, que tengo que llevar a cabo un trámite, sí, pero no me dice el cómo. En la ley vamos a estar obligados, por poner algún ejemplo, nos indica quiénes están obligados a pagar tal impuesto. ¿Cuánto tienes? ¿Cómo se va a cuantificar tu impuesto? ¿Cuánto tienes? ¿Cuándo tienes que pagar tu impuesto? ¿Quiénes? ¿Por qué estás obligado a? ¿Cuánto debes de pagar y cuándo debes de pagar? Es por mencionar algún ejemplo. Pero no te indica cómo hacerlo. Te indica cómo determinar y cómo cuantificar la contribución. Pero no te indica cómo llevar a cabo esa logística que te permita obtener una línea de captura y pagar un impuesto. Pues, ¿dónde crees que vienen esos pasos? En la resolución miscelánea fiscal. Sabemos que tenemos que solicitar una inscripción en un registro federal de contribuyentes, en un padrón, en términos del artículo 27 del Código Tributario, en el cual se nos indica los supuestos de obligación a inscribirse. Te dice quiénes están obligados y cuándo debes de inscribirte al registro federal de contribuyentes.
Pero ¿dónde te dice cómo? No te dice que en la ley no vas a encontrar que debes de agendar una cita y que debes de ingresar a la página electrónica de la autoridad fiscal y que debes de apersonarte con tales o cuales requisitos, tales o cuales documentos. Los podremos encontrar en la página electrónica del SAT, sí, pero tienen un fundamento, tienen un soporte. Hay un instructivo, hay un manual de cumplimiento de obligaciones tributarias llamado Resolución Miscelánea Fiscal, ¿verdad? Denominado Resolución Miscelánea Fiscal. Entonces, ¿qué es? Si es una resolución de carácter administrativo que expiden las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de gestión. Y es un deber de dichas autoridades para con los contribuyentes, para con los gobernados. Entonces es de interés general, es un documento el cual cualquiera podemos visualizar, podemos encontrarlo en el diario oficial de la Federación, o podemos googlear, podemos buscar en internet y descargar la miscelánea fiscal de cada ejercicio, la cual además se integra por diversos anexos. No solamente son las reglas de carácter general, contiene diversos anexos, información adicional que le permiten al contribuyente visualizar cualquier información referente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por mencionar algunos anexos, y por ahí las personas que nos están sintonizando conocen o me quieran hacer mención, oiga, Joan, oye, ¿sabes qué? Pues yo conozco tal anexo, me han mencionado un anexo de una miscelánea, pues ¿qué es eso? ¿Dónde se contiene? ¿Cómo se come? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se procesa? Pues es simple y sencillamente una resolución administrativa que tiene su fundamento legal en el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de expedir estas resoluciones, estas disposiciones de carácter general, agrupadas para facilitar el conocimiento del contribuyente. Es un manual, un instructivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ahí vamos a encontrar anexos, además de las reglas o de las disposiciones generales. Estos anexos, por ponerles algún ejemplo, tenemos el anexo 1A. El anexo 1A es el catálogo de todos los trámites, de todas las gestiones que los contribuyentes llevan a cabo ante las autoridades fiscales. ¿Como cuáles? Inscripciones de RFC, actualizaciones al padrón de contribuyentes, cambios de domicilio, cambios de regímenes fiscales, que son los aumentos, disminución de obligaciones, la solicitud de un certificado de firma electrónica, un recurso de revocación, una solicitud de devolución, un informe, un aviso, la aplicación de un estímulo, la presentación de alguna aclaración administrativa. Cualquier gestión, cualquier trámite tiene su fundamento, más bien está soportado primeramente en ley, digamos el qué o en qué caso estás obligado, y el cómo llevas a cabo esa gestión, pues nos remitimos a la resolución miscelánea fiscal, al anexo 1A, por ejemplo. El anexo 1 contiene las formas oficiales, las formas fiscales. El anexo 7, si no mal recuerdo por ahí, y a lo mejor me equivoco, pero hay otro anexo que contiene criterios normativos del Servicio de Administración Tributaria respecto a ciertos casos en concretos. ¿Cómo que criterios normativos? Sí, un criterio, un pronunciamiento que da a conocer la autoridad respecto de la aplicación de tal o cual precepto, en el cual puede llegar a surgir alguna duda, o puede llegar a surgir, cómo es la correcta aplicación de tal o cual precepto. No correcta, sino el pronunciamiento o cómo la autoridad lo entiende. En los criterios no vinculativos, creo que es el anexo 3. El anexo 8 contiene todas las tablas y las tarifas para el cálculo del impuesto sobre la renta, vienen segmentadas. En el anexo 8, no es que el anexo 8 es quien publique las tarifas, no, las tarifas del impuesto sobre la renta es un elemento rígido de la contribución, debe de venir en ley, pero en el anexo 8 vienen segmentadas. ¿A qué me refiero con segmentadas? Que pues vaya, viene el cálculo por día, viene por semana, viene por año, viene por bimestre, por semestre, digamos que vienen agrupadas, ¿no? Y vamos a encontrar otros tantos anexos, anexo 20 de los comprobantes fiscales, ¿no? Y mucha información en estas disposiciones de carácter general, conocida como resolución miscelánea fiscal. Entonces, cada vez que el ordenamiento, el cuerpo normativo, código fiscal, renta, IVA, IEPS, nos haga referencia a esa famosa leyenda mediante disposiciones de carácter general que para efecto establezca la autoridad fiscal, nos encontramos ante la presencia de la miscelánea fiscal. Y a estas disposiciones se les conoce como cláusulas habilitantes. Ahorita voy a avanzar un poquito más, quiero avanzar. Muchos saludos
Saludos, voy a leer aquí a cualquier comentario, un saludo, los voy a leer y veo aquí están algunos contactos, algunas personas que nos están sintonizando, que nos están viendo el día de hoy. Ismael, estimado amigo, pura vida, usted desde el país de Costa Rica, que nos sigue, un buen amigo. Ismael Cubero, saludos, pura vida. El artículo 33 del código menciona sobre la resolución miscelánea. ¿Es correcto, Ismael? Es correcto, el artículo 33 del código tributario, como lo hemos multicitado, es el que hace referencia a, pues vaya, a ciertas facultades de gestión con las que cuenta la autoridad fiscal, dentro de las cuales se encuentran la de la expedición de la resolución miscelánea fiscal. ¿Ok? Igual está abierto el foro, reitero, cualquier duda, cualquier comentario, lo podemos, para eso es este espacio, es este tiempo, lo podemos ir comentando. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a continuar aquí analizando lo que es nuestra resolución miscelánea fiscal. Y bueno, esta siguiente pregunta creo que ya está comentada, creo que ya está contestada. ¿Quién la expide y cuál es su vigencia? Ya lo comentábamos previamente. No es un documento, no es considerado ley, es una resolución de carácter administrativo. La expide el Servicio de Administración Tributaria a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se publica claramente en el Diario Oficial de la Federación. Y las reglas de carácter general son de vigencia anual. Todas, yo no necesariamente, como el propio artículo 33 hace referencia, bueno, el inciso G de la fracción primera, que se pueden publicar de manera aislada algunas disposiciones que sean de vigencia menor a un año, ¿no? Te dicen, no sé, ejemplo, la devolución automática, por ejemplo, de los contribuyentes, ¿no? Devolución automática de impuestos sobre la renta de los contribuyentes personas físicas. Sí, te establece, hay una regla que te señala que tienes hasta tal fecha, hasta mitad del año, si no me equivoco, hasta julio, para presentar tu declaración anual, para tener derecho a que se te haga una devolución automática, a tener derecho a esa facilidad administrativa. Y eso por mencionar algún ejemplo respecto de la temporalidad que marca esa facilidad. Pero la regla es vigente durante el año en el que se publique. Pero ¿por qué se menciona que no necesariamente son de vigencia anual? Porque dentro del año luego se van publicando, voy a llamarle, pues vaya, ciertos parches o ciertas adecuaciones que se hacen a la propia miscelánea, ciertas adiciones que se le hacen a la misma para regular a lo mejor algunas disposiciones, algunos procedimientos, algunos trámites que no se incluyeron en la publicación original de la miscelánea. Y esas son las famosas las modificaciones a la miscelánea fiscal que se publican pues de manera aislada en cualquier época del año, ¿no? Entonces, sí, la vigencia de la resolución miscelánea fiscal es anual en términos generales. Puede haber modificaciones dentro del mismo año, la primera, la segunda, tercera, las que hayan que publicar. Pero normalmente se publica por ahí de diciembre y pues va a entrar en vigor. Ahorita sí se publica en diciembre, antes en otras épocas, en otros años hasta seguíamos aplicando la del año anterior porque se publicaba hasta mitad del año la del año en curso. Pero ahorita sí han tomado, vaya, ese orden de estarlo publicando de manera en diciembre y entrar en vigor el 1 de enero y concluir el 31 de diciembre, ¿no? Esa es la vigencia. Y ahorita toma especial relevancia ahorita la miscelánea fiscal porque al inicio de la charla yo les comentaba que no hay como tal una reforma sustantiva, no hay una reforma fiscal de fondo. Yo lo veo más como una reforma fiscal ejecutiva. ¿Cómo que reforma fiscal? No reforma, ni siquiera emplearía la palabra reforma, sino que para el ejercicio fiscal 2024, las autoridades fiscales se van a encargar de ejecutar o de seguir con el tema referente a las cartas de invitación, seguir con el tema referente a esas facultades de gestión, en razón de que cada vez tienen mayores elementos para poder fiscalizar a los contribuyentes, pero supuestamente fiscalizar sin fiscalizar, es a lo que voy. ¿A qué me refiero fiscalizar sin fiscalizar? Que ejercen facultades de gestión sin agotar necesariamente algún procedimiento de fiscalización en términos del 42 del Código Tributario. Hacen exhortos, hacen invitaciones, pero a través de un procesamiento de información que hace el SAT,
les está haciendo ver a los contribuyentes que existen diferencias en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el pago de sus contribuciones, e incluso no solamente el SAT, también otros organismos fiscales autónomos como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues bueno, ahorita se hacen valer más de estos, pues de las tecnologías de la información. Y propiamente la miscelánea, de ser un manual, un instructivo del cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues toma especial relevancia en razón de que estas reglas de carácter general, pues vaya, le dan ciertas, digamos que desde el Código Fiscal tiene ciertas atribuciones, prerrogativas, o tiene una carta abierta, digamos, la autoridad fiscal para decir cómo se deben de hacer las cosas, cómo se deben aplicar las disposiciones fiscales. Ojo, simple y sencillamente de aplicación, no de imposición. ¿Por qué? Porque son reglas, son disposiciones de carácter general, es un manual de cumplimiento de obligaciones fiscales y no puede extralimitar o no puede ir más allá la miscelánea fiscal de lo que establece la propia norma. Y específicamente, por ejemplo, en obligaciones de carácter impositivo o en disposiciones que establecen cargas a los particulares, que son aquellas obligaciones sustantivas o obligaciones de pago, aquellas disposiciones que hagan referencia al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, pues la miscelánea fiscal no puede establecer obligaciones adicionales. Ahorita vamos a ir a esa pregunta. Pero atendiendo a esto, ¿quién la expide? El Servicio de Administración Tributaria es quien la genera, la publica a través de la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación. Es de vigencia anual. Y luego viene, me adelanto un poquito, pero viene la siguiente pregunta. ¿Es de aplicación obligatoria? ¿Lo aplico? ¿No lo aplico? ¿Son disposiciones de carácter general? ¿Sí o no? ¿Será necesariamente hacerlo de esa forma? Bueno, lo que sí podemos comentar es que la ley es de observancia general, es abstracta, es una de las características inherentes a la norma jurídica, hablando de la ley, hablando de las leyes fiscales. Pero la miscelánea fiscal es una resolución de carácter administrativo. Entonces, llega a haber muchas dudas de parte de los contribuyentes o incluso llego a escuchar de algunos colegas que mencionan que las reglas de miscelánea fiscal que da a conocer el SAT no son de aplicación obligatoria, salvo que te otorguen beneficios. Creo que esa es una narrativa que debemos de dejar de lado, ¿no? Y de verdad que es una gran responsabilidad lo que estoy comentando ahorita. No se trata de dejar de hacer o las cosas o el cumplimiento de ciertas obligaciones o de ciertos trámites en razón de que viene el procedimiento en una regla. ¿A qué voy? Si bien es cierto que lo que prevalece es un principio de seguridad, certeza jurídica, primacía de la ley, la miscelánea fiscal, reitero, es un manual del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si en la miscelánea fiscal nos indica cómo se debe llevar a cabo un trámite que viene la obligación en el Código Fiscal, pues atiendo a esas reglas, atiendo a esos pasos que marca la miscelánea fiscal. Si la miscelánea fiscal, previo a, tiene una cláusula habilitante del propio Código Fiscal, de la propia ley, nos está remitiendo estas reglas de carácter general, pues sí hay que aplicarlas. No debemos de dejar de lado lo que señala la miscelánea fiscal, porque esa obligación, ya lo vimos que parte desde el 33 del Código Fiscal, en el cual la autoridad publica estas reglas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Entonces, es obligatoria, yo diría que sí lo tienes que aplicar, que sí es obligación, pero si extralimita lo que marca la norma, pues sí estaría fuera de contexto o estaría fuera de aplicación. Y más en tratándose de obligaciones que establecen cargas de carácter económico, cargas fiscales o obligaciones de pago. Les voy a poner un ejemplo de a lo mejor demasiado burdo. Si la ley del impuesto sobre la renta hace referencia a que la época de pago del impuesto sobre la renta de personas físicas es el mes de abril, pues la regla o la ley señala que es en abril. Pero si la resolución miscelánea fiscal, estoy hablando de una disposición de una época de pago que mediante jurisprudencia se considera como un elemento esencial del impuesto, y la época de pago debe estar plasmada perfectamente en la norma y saber nosotros como contribuyentes y como pagadores de impuestos cuándo tenemos la obligación de extinguir o de liquidar esa obligación fiscal. Ojo, nos indica en la ley que es en abril,
pero por ahí en la miscelánea, en alguna regla, dice, para los efectos del artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta, los contribuyentes personas físicas, en lugar de aplicar lo dispuesto en el citado precepto, deberán cumplir con la declaración anual en el mes de marzo. En el mes de marzo, ojo, a ver, si la ley me señala que es en abril y la disposición de carácter general me resta o me quita tiempo, pues claramente no lo voy a aplicar porque es una obligación de carácter sustantivo el tener que pagar. Aquí es donde sí aplicaría lo del beneficio, porque estamos hablando de alguna disposición de que establece cargos a los particulares, pero o al contrario, si la ley señala que es en abril, pero la autoridad me da una prerrogativa mediante reglas de carácter general, mediante miscelánea fiscal o mediante una disposición transitoria. Y dice, para los efectos del artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta, las personas físicas obligadas al pago del impuesto correspondiente, en lugar de presentar su declaración anual el 30 de abril o en el mes de abril, tendrán hasta el 30 de mayo, hasta el 31 de mayo para cumplir con la citada obligación. Ah, bueno, ahí es una prerrogativa. Y claramente la misma autoridad me está dando esa oportunidad, me está dando esa facilidad administrativa, vamos a llamarle. Pues claro que la tomo. Ojo, en esas obligaciones. Pero no puede venir la autoridad, bien, yéndome a otro elemento rígido del impuesto, como lo es la tasa. Por ejemplo, en el caso de personas morales, es el 30%, y no puede venir la miscelánea y decir, no es del 30, es del 35%. Claramente, la autoridad fiscal estaría inventándose esa tasa y estaría actuando fuera de su esfera de competencia, porque la autoridad fiscal no se dedica a legislar, sino de aplicar la legislación. La autoridad fiscal aplica, el legislativo legisla. Si hablamos de un elemento rígido como es una tasa impositiva, pues la ley está. Si la miscelánea dijera que no es del 30, sino del 35, pues no se aplica, claramente. ¿Sí me explico? Pero de ahí en fuera, si la miscelánea me indica, tú tienes que hacer tu declaración ingresando a la página electrónica del SAT, metiéndote en tal opción, eligiendo tal opción, enviar tu declaración con tu firma electrónica, si tienes un saldo de más de cierta cantidad, o en caso de que tengas impuesto a cargo, generas tu línea de captura y pagas. Si la miscelánea fiscal me indica todos esos pasos, claro que lo tengo que aplicar, claro que lo tengo que seguir, porque previamente en el Código Tributario me indican que tengo que remitirme a las disposiciones de carácter general. ¿Ok? Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos de algunos numerales, de algunos artículos contenidos en el Código Fiscal de la Federación en que hace referencia a estas disposiciones de carácter general. ¿Es de aplicación obligatoria? Sí, ¿verdad? Atendiendo a que es un manual o un instructivo de cumplimiento de obligaciones fiscales, pero ojo, no te puede establecer cargas adicionales a las previstas en las leyes fiscales. ¿Ok? Nosotros atendemos a lo que marca la ley. Y aquí les pongo algún ejemplo de porciones normativas del Código Tributario que te remiten a la resolución miscelánea fiscal. Ay. Ejemplo, tengo aquí 3 numerales, 3 artículos, y son más de 200, más de 250, son muchos disposiciones que vamos a encontrar que hacen referencia a estas disposiciones administrativas de carácter general, reglas de carácter general, y aquí les pongo solamente 3 numerales por poner algunos ejemplos. Artículo 7, Código Fiscal de la Federación. Estos 3 son del Código. Las leyes fiscales y sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general. Cuando hacemos referencia a disposiciones administrativas de carácter general, se refiere a la resolución miscelánea fiscal, ya, en su caso a la información contenida en dicha miscelánea fiscal, a los anexos que les acabo de mencionar. Entrarán en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ella se establezca una fecha posterior. En la miscelánea fiscal, por ejemplo, se publica el 28 de diciembre, 29 de diciembre, normalmente esas han agarrado esos días, pero expresamente en los transitorios dice que entrará en vigor el 1 de enero del año subsecuente, del año de que se trata, porque ahí no lo indica expresamente. Otro ejemplo, 17D, cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo en los casos que se establezca una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas. Es una cuestión de forma. Y le da carta abierta a la autoridad fiscal para autorizar otros usos de firmas electrónicas, sin que esto esté violentando pues digamos, un derecho sustantivo o un derecho subjetivo del contribuyente
o su esfera jurídica. Dice, ok, sea las promociones y las disposiciones fiscales, cuando te obliguen a presentar alguna información, documentación, lo tienes que hacer con una firma electrónica, que sabemos que es la de firma. Las autoridades, mediante reglas de carácter general, puedan autorizar el otro uso de firmas electrónicas. Solamente lo pongo como ejemplo de que vean que cómo las disposiciones o los numerales o los preceptos, los artículos, te remiten a estas disposiciones de carácter general, y esto se le conoce como cláusula habilitante, es decir, parte desde una norma jurídica y te remite a las disposiciones de carácter general, y van a encontrar muchas en el Código Fiscal. Otra, el 29. El artículo 29 hace referencia a los requisitos, a los requerimientos que debes de tener para poder expedir un comprobante fiscal. Y uno de los requerimientos que tienes que tener para expedir un CFDI es contar con un certificado de firma electrónica vigente, tener obligaciones fiscales en el RFC y cumplir con los requisitos que determine el SAT mediante reglas de carácter general. Y hay un anexo 20 que contiene los lineamientos informáticos para la expedición del CFDI, del comprobante fiscal digital por Internet. Cumplir con los requisitos que determina el SAT mediante disposiciones de carácter general. Los requisitos que debe de venir plasmado en el comprobante para identificar a los sujetos que intervienen en la operación, el método de pago, el medio de pago, uso del CFDI, todo eso viene del Código Tributario. Pero el cómo vas a expedir el comprobante fiscal, la forma de expedir el comprobante fiscal, pues nos tenemos que remitir a miscelánea fiscal. Ahí están las reglas, está el anexo 20 y se tiene que aplicar, porque de otra manera no puedes expedir el comprobante fiscal si no tienes esas disposiciones de carácter informático. ¿Ok? Entonces, ahí está, por poner algún ejemplo. Por ejemplo, el 121, otro ejemplo más, el 121 del Código Fiscal de la Federación, que hace referencia al medio de presentación del buzón tributario, que te dice, del recurso de revocación, al medio de presentación del recurso de revocación, que te indica que es en un plazo de 30 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del acto administrativo por medio del buzón tributario, mediante las disposiciones de carácter general que establezca la autoridad. ¿Por qué? Porque hay una ficha de trámite en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal que te dice cómo tramitar tu recurso de revocación, cómo hacerlo, cómo promoverlo, cómo presentarlo, cómo interponerlo. Ya la sustancia que contenga tu recurso, tus agravios, pues eso tú los vas a elaborar, no te va a decir la autoridad cómo los hagas, porque cada caso es un caso específico, un caso particular. ¿Ok? Entonces, pues vaya, ahí están, por mencionarles algunos ejemplos. ¿Ok? Y pues bueno, si tienen alguna duda, algún comentario o demás información, ahí estamos atentos para servir. ¿Ok? Y antes de culminar, quisiera exhortarles a que sean partícipes de lo que es de lo que es nuestra comunidad de suscriptores, nuestros grupos de suscriptores en la revista PAF oficial. Permítanme un momento. Ok, les comentaba, podemos ser, perdón, una disculpa, aquí estaban solicitando alguna información. Los invitamos a que formen parte de nuestro grupo de suscriptores. Ahorita tenemos una campaña anual para que se suscriban, tienen por ahí algunas ventajas para que formen parte del grupo de suscriptores. Ahí están en las revistas, en la básica, un 10% de descuento, un 20% en la electrónica plus, un 30% en el combo PAF. Ahí están, pueden googlearnos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Casia Creaciones, Revista PAF, la Revista Fiscal de México, y de verdad este foro, este espacio es para las personas que nos sintonizan, que nos siguen, todas las personas que quieran pues aprender más y tener información novedosa y actual de lo que es las disposiciones fiscales, las nuevas obligaciones, las nuevas reglas, las reformas, todo lo que tenga que ver con obligaciones fiscales. Ahorita pretendemos hacer una breve charla, ya en su momento, ahí en la dirección de la casa editorial, referente a lo que es el paquete económico 2024. Simplemente algunos comentarios referentes a, ya en su momento estaremos dando mayor información acerca de este foro, y pues bueno, ahí está la invitación, ahí está el exhorto para que formen parte de nuestro grupo de suscriptores.
y les llegue de manera, pues vaya, recurrente la revista, les llegue cada quincena. Somos una publicación quincenal de circulación nacional. Ahí están los teléfonos de contacto, 5998-8903 y 5998-8904, le antecede el 55. Reitero, Casa Creaciones, pueden googlear o pueden buscarlo directamente en el sitio revistapaf.com. Entonces, les reitero nuevamente mi agradecimiento. Espero que estos breves comentarios acerca de este documento llamado Miscelánea Fiscal, pues vaya, les sirvan de, pues vaya, hayan sido de su interés, que les sirvan para su aporte académico, profesional, empresarial, corporativo. En verdad, estamos a su entera disposición. Reitero el nombre de un servidor, Joan Valtierra, y pues nuevamente agradeciendo a mi casa editorial, mando afectuosos saludos a toda la dirección, a todo el crew editorial, y pues vaya, si no hay más nada, les mando un afectuoso saludo y nos estaremos viendo en la siguiente transmisión, ¿ok? Y pues bueno, sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.